columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 11. Nuestro estudio de hoy está en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiero repetir versículos 10 y 11, porque es donde está quizá la sentencia más dura de nuestro estudio. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre, y luego analizaremos estas palabras porque esos detalles son importantes, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, antes de entrar en nuestro texto, antes de entrar en este pasaje en cuestión, me gustaría recordar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Los versículos que trabajamos la semana pasada terminaban con algo condicional. Terminaban con una condición que, cito, dice así: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Lo que vimos la semana pasada tenía que ver con una serie de promesas que tenemos en el Señor, una serie de garantías que tenemos en Cristo, a un Señor mucho más grande que Moisés, mucho más glorioso que Moisés, mucho más santo que Moisés, mucho más digno que Moisés, no un instrumento de la casa, sino el Señor de la casa, y de esa casa que dice que éramos nosotros. Moisés era parte de la casa, era un fundamento en esa casa, pero nosotros servimos al Señor de la casa, al constructor de la casa, y él destacaba que esa casa éramos nosotros, era el pueblo de Dios, pero tenía una condición: somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Es decir, si perseveramos hasta el final en Cristo, si perseveramos hasta el final en el Evangelio, si perseveramos hasta el final en nuestra fe, es la prueba de que somos casa de Dios. No dejaremos de ser mañana casa de Dios. No somos hoy casa de Dios y mañana casa del diablo. Somos casa de Dios si perseveramos hasta el final. Si retenemos hasta el final nuestra fe en Cristo, si retenemos hasta el final nuestra confianza en Jesús, si caminamos con Jesús hasta el final, es la evidencia de que somos de Cristo, de que somos casa de Dios. Así que terminamos nuestro estudio con esa condición. Y nosotros hoy seguimos con una advertencia que parte de esa condición. ¿Por qué? Porque nuestro texto de hoy nos habla de un grupo de personas que no retuvieron eso hasta el final. Nuestro texto de hoy nos habla de un grupo de personas que no estuvieron firmes hasta el final. Nuestro texto de hoy nos habla de personas que no estuvieron firmes en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Nuestro texto de hoy nos habla de personas que no fueron casa de Dios, que no fueron pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplieron la condición en la que terminamos la semana pasada. Ellos no retuvieron hasta el final su confianza y la gloria de su esperanza. Así que lo que hoy vamos a ver es la continuación, lo que sigue de esa condición que vimos la semana pasada. Hemos dicho también
que el libro de Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento que más cita el Antiguo. El libro de Hebreos era un libro que estaba destinado a un pueblo que se había convertido a Cristo y que provenía de la tradición y la religión judía. Por lo tanto, el autor, muy sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, cita mucho el Antiguo Testamento para traer esas enseñanzas al corazón de los que iban a recibir las palabras de este libro. Eran judíos que estaban siendo presionados por la cultura y el pueblo judío a volver a las tradiciones judías. Ellos se habían convertido a Cristo, ellos habían creído el Evangelio, ellos estaban disfrutando de la gracia de Dios en Cristo, pero todo lo que les rodeaba los estaba empujando a volver al judaísmo, a volver a sus raíces antiguas, a volver a las prácticas antiguas, a volver a la circuncisión, a volver a los sacrificios, a volver a pensar que necesitaban un sumo sacerdote entre los hombres y dejar de mirar a Cristo y dejar de retener ese evangelio glorioso que habían recibido. Entonces, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, cita mucho en este libro el Antiguo Testamento para hacerles entender que Cristo es mayor que todo, que Cristo es sombra de todas esas cosas, que el sumo sacerdote era importante y era puesto por el Señor, pero que ahora tenemos un mayor sumo sacerdote, que Moisés era importante y es una figura significativa y hay que honrarlo y tenerlo presente, pero tenemos a alguien que es mayor que Moisés. Que los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios, maravillosos, pero que no se les debe rendir culto, puesto que solo uno merece ser adorado y es mucho mayor que los ángeles. Y eso es lo que va a estar haciendo constantemente el autor de los Hebreos. El texto de hoy es una citación del Antiguo Testamento también. Lo que hoy hemos leído, las palabras que hemos leído, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, eso es parte de un salmo, concretamente el Salmo 95. Vamos a leer Salmo 95, verso 7 al verso 11. Verso 7 al verso 11. Vamos a leerlo despacio y analizar algunas de sus frases. Porque Él es nuestro Dios. El salmista empieza refiriéndose a Dios como, no Dios simplemente, sino nuestro Dios. Una de las cosas que a mí me agradan, por ejemplo, del Padre Nuestro, cuando Jesús enseña ese modelo de oración, es ese lenguaje de propiedad. Padre Nuestro, danos hoy, siempre tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Dios mío y Señor mío, Señor nuestro y Dios nuestro. Y en este caso igual, Él es nuestro Dios. Hermano, eso es algo hermoso. No es que Dios sea propiedad de alguien. No lo dicen de esa manera como diciendo que Dios nos pertenece, que lo hemos comprado y ahora es nuestro, sino en un sentido de que Dios es esa filiación entre Señor y siervo, entre Padre e Hijo, entre pueblo y Señor. Tú eres nuestro y nosotros tuyos. Y eso es algo muy bonito. El Salmo empieza así, porque Él es nuestro Dios. ¿Y nosotros qué somos? Pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Pero mira cómo sigue este Salmo. Muy parecido, ¿verdad?, a lo que acabamos de leer en Hebreos. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Recordemos esas palabras, porque no vamos a entender nuestro texto si no entendemos lo que pasó en Meriba, si no entendemos lo que pasó en ese lugar, porque en nuestro texto no lo explica. Solamente dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Ahí pasó algo, se endurecieron corazones en Meriba. Y luego dice más, como en el día de Masa en el desierto. La mayoría de vosotros ahora mismo estáis pensando, ¿qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de Masa? ¿Qué pasó en ese desierto? Pero todo tiene que ver con eso y por eso vamos a tener que navegar un poco en el Antiguo Testamento para ver cuál es realmente la advertencia, cuál fue el peligro, qué fue lo que pasó. Pero en el verso 9 ya empieza a dar indicaciones de lo que se hizo cuando vuestros padres me tentaron. El Señor ya empieza a explicar lo que pasó allí. Vuestros padres me tentaron.
¿Recuerdan una escena en la que alguien cita estas palabras? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Recuerdan quién fue? ¿A quién respondía? Al mismo diablo que lo estaba tentando, y él dijo, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Pero Dios estaba airado con un pueblo porque ese pueblo lo había tentado. Lo había tentado. También vamos a ir atrás luego en el Antiguo Testamento, porque debemos entender bien qué se refiere tentar al Señor. Porque cuando a ti te dicen no tentarás al Señor, ¿qué significa? Porque a veces pensamos en tentaciones desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, pensamos en tentaciones en el sentido de cosas que nos tientan a pecar. Pero ¿qué significa tentar al Señor? No es ponerle al Señor algo para que deje de ser santo, no es provocarle para que un día peque. Tentar al Señor significa algo distinto, lo vamos a ver también. Pero sigamos, solo quiero que veamos el salmo de donde nace ese pasaje. Me probaron al Señor. Hermano, lo que vamos a estar viendo es un corazón muy arrogante, porque nosotros somos nosotros los que debemos ser probados por Dios. Dios tiene todo el derecho a probar al hombre. Dios tiene todo el derecho a probar nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? Para poner a prueba a Dios, a ver si pasa nuestro examen. Mira la actitud que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento de esas personas. Personas que a lo mejor frases como, si eres Dios, si de verdad nos amas. ¿Y por qué quiero que hoy tengamos cuidado con este texto? Porque yo conozco gente que hoy en día también habla así al Señor. Gente que al Señor le dice, si de verdad soy tu hijo, si de verdad me escuchas, haz esto, haz aquello. No tientes al Señor. No provoques a Dios con esas oraciones. No chantajees a Dios con tu verborrea humana y pecaminosa. Vamos a aprender hoy mucho. Vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Habían visto al Señor obrar. Habían visto el poder de Dios, habían visto la gloria de Dios, y aún así no estaban conformes y lo provocaban, y lo tentaban y lo probaban. Verso 10, por 40 años, y mira qué expresión, por 40 años, ¿qué dice? Me repugnó aquella generación. Me gustaría que alguien llegara a ellos y les dijera en el desierto, Dios te ama, pero aborrece lo que haces. No, yo los repugno. Me repugnan. Esas frases vienen de Dios. Esas frases vienen de Dios. Dios no está diciendo me repugna lo que están haciendo. Dios está diciendo esa generación me repugna. Hermano, literalmente repugnar es provocar un asco intenso. Cuando algo me repugna es que me produce arcadas. Me produce un asco tremendo, me produce malestar en mis entrañas. Y eso es lo que el Señor expresa de aquella generación del desierto. Me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Así que hoy vamos a entender Meriba, vamos a entender qué pasó en el desierto, vamos a entender cómo tentaron al Señor, vamos a entender cómo provocaron al Señor, vamos a entender cuál fue el juicio del Señor, y luego nos vamos a preguntar, ¿no habré caído yo en eso? ¿No le habré hecho yo al Señor? ¿No estaré yo también endureciendo mi corazón a pesar de que he visto por mucho tiempo en mi vida la misericordia del Señor y parece que el Señor tiene que hacer siempre algo para seguir demostrándome que me ama cuando ya me ha sacado de un lodo, pero yo siempre quiero que haga algo nuevo y que me siga probando cada día su amor? Hoy vamos a aprender cosas, pero también vamos a aplicar cosas a nuestra vida. Lo primero, hermanos, el versículo 7 empieza con una instrucción que para mí es muy importante. La voz del Espíritu. La voz del Espíritu. El versículo 7 empieza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Si oís hoy su voz. Hermano, eso ¿sabes por qué me agrada? Porque Hebreos está citando ¿qué? Salmos. ¿Quién inspiró ese salmo? El Espíritu Santo. ¿Quién repite eso en Hebreos? El Espíritu Santo. A mí me encanta esa expresión, como dice el Espíritu Santo, porque me da temor
que muchas personas llegan a la iglesia esperando que alguien diga, así dice el Señor, y les dé un recado personal, cuando en las Escrituras tenemos al Espíritu Santo hablándonos. Hermano, a ti Dios te puede hablar cada día. Tú no necesitas ir a un culto y que venga un profeta de los Estados Unidos a decir, la hermana del jersey rojo que se levante, Dios te dice, varón, Dios te dice. Dios habla cada día en su palabra. Y lo más triste es que muchos, cuando la Biblia está siendo expuesta, cuando el Espíritu Santo está hablando, se aburren, se duermen. Y cuando traen un recado, los hombres lloran. Se entusiasman. Hermano, ¿dónde hemos llegado? A venir a la iglesia a que hombres me hablen cuando necesitamos que el Espíritu golpee el corazón de la iglesia. Hermano, lo mejor que le puede pasar a la iglesia cada día que va al culto, cada día que se reúne, es oír la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo la oímos cuando abrimos la Biblia y la explicamos, porque es su voz. Si hoy explicamos la Biblia, si hoy enseñamos las Escrituras, tú sales por esa puerta y alguien te dice, ¿Dios te habló? ¡Claro! La Biblia ha sido expuesta, la palabra ha sido predicada, se ha explicado cada punto, cada coma, cada término, cada verbo. El Espíritu Santo nos ha dado su revelación. No nos han dicho con quién nos vamos a casar, no nos han dicho si nos tenemos que mudar del país, no nos han dicho si Dios tiene marido para nosotros, no nos han dicho qué empresa debemos montar, pero el Espíritu Santo habló, porque habla en su palabra. En su palabra. Y yo vengo de ese contexto, que la gente solo va al culto a por el recadito de luego del tiempo de la administración. Hermano, yo he visto pueblo que se aburre en el culto y solo espera que acabe eso y llegue lo del final, porque es el tiempo de las emociones. Bueno, se abre el culto, bien, se cantan unas alabanzas, bien, la predicación, bien. Pero es cuando empieza lo de toca el teclado. Hermano, pónganse en pie. El tiempo que le llamaban, al menos en nuestra iglesia, de la administración, no sé de dónde salió ese nombre. Y ahí era ese tiempo de pasar delante, los que se caían, luego las manifestaciones de gente que rodaba, luego las profecías, las revelaciones. Hermano, te garantizo algo. Yo sé que la gente iba al culto solo por eso. Porque decías, martes estudio, no iba nadie. Jueves oración, no iba nadie. Pero el pastor decía, domingo tenemos entre nosotros a un profeta de Washington que viene con una revelación de Dios. Hermano, podías poner sillas plegables que se te llenaba la sala. Pero luego le preguntas a las personas por la Biblia, no la conocían. Solo te hablaban de lo que habían sentido, te hablaban de sus experiencias, de sus vivencias. Y está bien, yo no tengo nada en contra de las experiencias. Pedro andó sobre las aguas, ojalá a mí me pase. Moisés abrió el mar, ojalá yo a mí me pase. Son sus experiencias, pero no nos las enseñaron como si fuera la regla de fe de su vida. Pedro nunca dijo, todos andaremos por las aguas. Él andó, pero después de Pedro no hemos visto otro caso. No vemos todo el mundo abriendo el mar. No vemos a todo el mundo recibiendo un cuervo con comida como aquel profeta. No vemos a todo el mundo en casa diciendo, amor, ¿qué hay para cenar? Huevos fritos y patatas. ¿Se acabó el aceite? No, saca tinajas. Habrá aceite mientras haya fe. Amor, la tinaja sigue vacía. Aquí no hay aceite. Eso le pasó a aquella señora. Hermano, la gente es así. Hermano, yo no digo que no tengas tus propios momentos con el Señor, que vivas tus propias experiencias. Yo no soy anti-experiencias, pero no creo que se deba correr detrás de eso, como si fuera el sentido primario de nuestra fe. Debemos correr detrás de Dios y de su palabra. Y si Dios trae experiencias, que las traiga Él soberanamente cuando quiera, pero que no las provoquemos. No las provoquemos. Porque creamos que si eso no pasa, el culto estuvo frío. Porque creamos que si eso no pasa, Dios no habló.
Tú no necesitas, hermano, caer al suelo hoy para que Dios trabaje con tu corazón. Tú necesitas oír su voz y no endurecerlo. Y Dios va a obrar, y Dios va a obrar. Hoy tenemos al Espíritu Santo aquí en la iglesia. Él sigue obrando en la iglesia y en Caminando por Fe trabaja poderosamente. Ha estado santificando mi vida por tiempo, santifica la de los hermanos. Está enseñando, está discipulando, está trabajando, eso lo hace Él. El Espíritu Santo da los dones, está equipando, está usando el equipo de evangelismo, usa las alabanzas bíblicas. Cada área de esta iglesia está marcada por el obrar del Espíritu Santo, pero en todas el obrar es el mismo, a través de su palabra. A través de su palabra. Cada martes el Espíritu Santo trabaja en esta iglesia. Cada jueves trabaja en esta iglesia. Cada domingo trabaja en esta iglesia. Y a veces lloramos, sí. Y a veces nos enfadamos. Y a veces trae gozo y a veces duele. Pero Él trabaja porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero ante todo, sabed esto. Mira qué interesante. Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Hermano, la Biblia no se lee así. La Biblia no se lee. Leo un texto y me hago una pregunta. ¿Qué me dice a mí Dios? Y hermana, ¿y a ti qué te dice? A mí me dice esto. Y a ti, a mí esto. Hermana, hemos leído el mismo texto. Yo he visto gente en el pueblo evangélico que a mí me dice, tú no hables de otros pastores, que cada uno interpreta la Biblia a su manera. Hermano, ¿tú sabes lo peligroso de esa frase? ¿Tú sabes lo peligroso de decir que cada uno interpreta la Biblia a su manera? ¿De verdad tú crees que Dios dijo algo, expresó su revelación y dijo, y ahora que hagan con ella cada uno lo que quieran? ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad piensas que Dios escribe una carta a los Gálatas, una carta a los Corintios y dice, oye, y ahora que Pablo la interprete como le dé la gana? ¿Tú crees eso? ¿O crees que Dios tenía un mensaje? ¿O crees que Dios quería decir una cosa a ese pueblo? ¿O crees que Dios quería confrontar algo, enseñar algo y hablarles algo? El deber nuestro como iglesia no es decir, a mí que me dice la palabra. El deber mío, y por eso requiere estudio, por eso requiere tiempo, escoger el texto, mirar y decir, ¿a quién iba el texto? ¿Quién escribió el texto? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué aprendieron ellos? ¿Y cómo lo aplico a mi vida hoy? Pero es más fácil abrir, leer y decir, bueno, ahí vamos, Dios pon palabra en mi boca y hablar. Hoy hay gente que habla una hora pero no predica. Porque predicar la palabra es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Porque tenemos que leer su palabra, entender su palabra y claro, traerla a nuestra vida. Nunca te juntes con hermanos, y espero que esto en Caminando por Fe no pase, para leer un texto y que cada uno diga lo que a él le ha dicho el Señor. Porque eso es muy peligroso, hermano. Porque ¿quién tiene razón? Todos. Entonces lo que enseñan los católicos vale porque es su manera de interpretarlo. Y entonces lo que dicen los mormones vale porque es su manera de entenderlo. Y entonces lo que dicen los testigos de Jehová vale porque es su manera de entenderlo. ¿Pero te parece una manera correcta? No, nosotros no tenemos que decir qué me dice a mí el Señor. Nosotros tenemos que entender qué quería decir el Señor a todos cuando escribió eso. Porque esa palabra no es para mí, es para el pueblo, para la iglesia. Sí, es cierto que después de entenderlo la puedo aplicar a mi vida de diferentes formas. A veces es verdad, se puede aplicar a diversas áreas, pero el significado es uno. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nada de lo que está en la Biblia escrito, de Génesis a Apocalipsis, nace del corazón de un hombre. Nada.
Nada. Es interesante porque hay un momento en que hay una carta de la Escritura que cita hasta un poeta griego, como dijo uno de sus poetas. Pero esa citación a ese poeta quiso ponerla ahí el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Quiso que estuviera ahí. Usó una fuente pagana en aquel entonces. Puedes buscarlo en tu Biblia. Hay un texto que cita a un poeta griego de aquella época para describir lo que estaba pasando y cómo ellos describían a las personas de aquella situación. Pero Dios lo quiso poner ahí porque creía que era una descripción acertada. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios. Hermano, lo que el autor les está diciendo es: el evangelio que habéis recibido viene de Dios. El mensaje de Cristo que habéis recibido viene de Dios. Las enseñanzas que habéis recibido vienen de Dios. Os están presionando a que volváis a vuestras tradiciones como si lo que os hemos dado no fuera de Dios. Como si fuera otro mensaje, como si fuera una herejía, como si fuera una falsa enseñanza. Pero lo que os digo es que lo que os traemos viene de Dios. Viene de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que les está diciendo, y eso lo podemos aplicar así, que todo lo que habéis oído desde el principio del capítulo 1 de Hebreos hasta aquí, viene de Dios. Que Cristo es mayor que los ángeles, viene de Dios. Que Cristo es mayor que Moisés, viene de Dios. Que Dios habló a los padres de muchas maneras, en muchas ocasiones por los profetas, y en el último tiempo habló a través de su Hijo, viene de Dios. Todo lo que habéis aprendido viene de Dios. Todo lo que os he escrito viene de Dios. La cuestión es, ¿qué hacemos con lo que viene de Dios? Si lo que nos han dicho viene de Dios, si el mensaje que nos han predicado viene de Dios, si la palabra que han puesto delante nuestro, ¿qué viene de Dios? ¿Qué espera Dios que hagamos nosotros con eso? Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que enseño la Escritura el martes, cada vez que enseño los jueves, cada vez que predico los domingos, Dios solo quiere que tú hagas algo, y es que recibas su palabra, que no endurezcas tu corazón. Si lo que te digo viene de mí, endurécelo, hermano, si quieres. Si son mis consejos, endurécelo si quieres. Si son mis palabras, endurécelo si quieres. Pero si es la Escritura, ríndete a ella y no endurezcas tu corazón. Yo no predico la palabra para abrir debates. Yo no predico y luego digo, ¿qué os parece? Dios me libre de preguntarle a la iglesia, ¿qué le parece su palabra? Como el día que yo un día le enseñé ese texto a una persona porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, y me dijo, lo entiendo, pero no lo acepto. Y digo, ¿pero quién te has creído tú? Para decir, lo entiendo, pero no lo acepto, que no son mis palabras, ni las de Pablo, son palabras de Dios. Tú no puedes aceptarlas o no a tu criterio, al menos esperando que acabe bien la eternidad para ti. Hermano, tú no tienes que cuestionar si el mensaje te gustó o no. Tú tienes que cuestionar si fue bíblico. Y si fue bíblico, debes rendirte a él. Yo no quiero que digas amén a ciegas a todo lo que sale del púlpito. Pero si es la palabra, amén es la respuesta. Porque hoy decimos amén, gloria a Dios. Cuando digo, tranquilo, Dios dará victoria. Amén. Cuando decimos lo que quieren oír, cuando decimos lo que suena bonito a los oídos, ahí salen los amén y los aleluya por todos lados. Pero cuando citamos la Escritura y dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Silencio, grillos suenan. Ahí hay que decir amén. Porque Dios no te está preguntando si quieres seguir la paz. Dios no te está preguntando si quieres vivir en santidad.
Dios no te está preguntando si quieres negarte a ti mismo. Dios no te está preguntando si quieres tomar tu cruz. Dios te está dando una orden y hay que decir amén. Dios no nos pide opinión. Dios nos da mandatos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Hemos leído, hermanos, cosas que pasaron. Hemos leído dos palabras que para muchos serán nuevas. Hemos leído Masa, hemos leído Meriba. Hemos visto que el Salmo 95 destaca que ahí fue Dios provocado, fue Dios tentado, fue Dios puesto a prueba. Y yo quiero ahora que durante unos minutos, si os parece, vamos a esas escenas. Vamos realmente a esas escenas. Veamos qué pasó. Veamos qué pasó. La mayoría de teólogos se centran solo en un pasaje, como si ese texto apuntara solo a una situación. Pero yo quiero enfocar tres situaciones. Yo quiero leer tres textos amplios y de esos tres textos sacar conclusiones. El primero lo he titulado El día que dudaron de Dios. El día que dudaron de Dios. Y los títulos luego tendrán que ver con las aplicaciones que quiero traer a vuestros corazones. Porque hay creyentes que hoy también a veces dudan de Dios. No lo van a decir con la boca, pero muchas veces lo dirán con su actitud. Si te van a dar un examen médico mañana y tú hoy no duermes, tú dudas de Dios. Tú dudas de Dios. Porque con la boca me vas a decir, ¿Dios es soberano, sí o no? ¿Dios tiene todo bajo control, sí o no? ¿Dios te ama, sí o no? ¿Su voluntad es buena, agradable y perfecta, sí o no? Si me dices todo eso, lo normal es que duermas. Pero si no duermes, te sabes la teoría, pero estás dudando de Dios. Estás dudando. Crees por un momento que tu situación se está escapando de control. Crees por un momento que su voluntad quizá no es tan buena porque a lo mejor el resultado da cáncer. Se pone en duda Dios. Hermano, creéis que no, pero se pone en duda Dios muy rápido en el corazón de un hombre pecador como nosotros. Muy rápido. Nunca saldrá de nuestra boca, no creo en ti. Nunca saldrá de nuestra boca, dudo de tu voluntad, pero nuestras actitudes muchas veces muestran incredulidad. Muchas veces. Vamos a leer qué pasó con este pueblo. Éxodo capítulo 17, versículos 2 al 7. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Esta frase se lee bastante en el Antiguo Testamento. Cada vez que yo me junto con algún pastor y me habla mucho de su iglesia, es que mi iglesia, me gusta ir a esos textos. Porque cuando tú ves a Moisés, hermano, tu iglesia siempre parece Tesalónica. Para mí, una iglesia maravillosa. Uno cuando mira dice, Corintio, Tesalónica, Corintio, Tesalónica. Los pastores jugamos a cosas muy extrañas. Un día vamos a grabar esas reuniones. A veces jugamos a ponernos el nombre de una persona de la iglesia. Adivina quién soy. Y tenemos que decir cualidades y lo adivinan, Es muy bueno. Que es broma, esto no pasa. Los pastores siempre se reúnen serio y solemne. Éxodo 17, 2 al 7 dice, entonces el pueblo contendió con Moisés. Debería haber seguido el texto diciendo, como de costumbre. Porque la verdad que pobre Moisés, hermano. Yo creo que lo pasó peor con el pueblo que con Faraón. Te digo la verdad, que yo creo que Moisés era el que más motivos tenía para decir, me vuelvo a Egipto. Si tú lees la historia, Moisés tendría que haber dicho, ¿por qué me giré el día de la zarza? ¿Por qué me giré? ¿Por qué no pasé olímpicamente de esa zarza ardiente? ¿Cómo se ha liado tanto mi vida? Pero ves a Moisés reclamando. Eso es una gran enseñanza para los pastores cada vez que vamos a reclamar de una dificultad de la iglesia. El pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Tampoco pedían nada tan grave. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor?
Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mira lo que empieza a barajarse en la escena. Llega el pueblo a quejarse a Moisés: tenemos sed, Moisés, queremos agua. Y Moisés los mira como diciendo: ¿y por qué me estáis hablando a mí? Como diciendo Moisés: ¿y yo qué puedo hacer? En medio del desierto soy un hombre. Y luego les dice: ¿por qué tentáis al Señor? Porque Moisés les está haciendo cambiar la perspectiva. Moisés les está diciendo quejaros no es contra mí realmente. Vuestra queja la estáis elevando contra Dios. Soy hombre, yo no puedo traer agua. Yo tengo sed como vosotros. Yo no tengo una fuente aquí particular mía. Si vosotros bebéis, yo bebo. Si vosotros no bebéis, yo no bebo. Si os quejáis, no os quejéis contra mí, soy hombre. Estáis tentando al Señor. Os estáis quejando contra Él. Y mira cómo sigue el diálogo. Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Que tampoco fue la primera vez que pasa eso. Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: ¿cuál es la respuesta del Señor? Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor. Y ahora entenderás la tentación. Porque la tentación, lo que representa la manera en que ellos tentaron al Señor, es esa pregunta, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿A qué se refiere nuestro texto cuando dice: cuando me tentaron? ¿Qué estaban haciendo? Poniendo en duda la fidelidad de Dios. Dios ha prometido: yo estaré con vosotros. No os va a faltar nada, vuestro calzado no se gasta, la ropa no se rasga, llueve comida. Habéis vivido tiempo en el desierto, habéis salido de la mano de Faraón, no sois ni un ejército y yo me he tragado al ejército de Egipto. Os he guardado, os he cuidado porque os lo he prometido, yo estaré con vosotros. Yo iré delante vuestro, nunca os he fallado, pero aún así vosotros os seguís preguntando: ¿está el Señor aquí o no? Y antes de dar otro texto y analizarlo, quiero que apliquemos eso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, ahí todo el mundo: no, Dios me está bendiciendo, Dios nos está mostrando su amor, su gracia, nos ha bendecido con un piso, nos ha bendecido con trabajo. Ahí cuando la vida se empieza a torcer un poco, ¿cuántos de vosotros o de nosotros en algún momento no hemos vivido como si tuviéramos esa realidad en el corazón? Ay, pastor, no sé si Dios está conmigo. Pastor, no sé si soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estás pasando un poco de necesidad, estás pasando un momento y eso ya te hace dudar de la fidelidad de Dios. Es decir, tú relacionas fidelidad a que tienes cosas, tú relacionas fidelidad a que todo económicamente marcha bien. ¿Cuántas personas no son así? ¿Cuántas personas no llegan a dudar de la fidelidad de Dios cuando las cosas aparentemente no salen como quieren? Yo no sé si Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque tu mente entiende que bendición son cosas y cuando no hay cosas crees que no hay bendición. Hermano, esa gente estaba pasando un poco de sed y fue suficiente para decir: yo no sé si Dios está con nosotros. Yo no sé si tendríamos que habernos quedado en Egipto. Yo no sé si de verdad habríamos salido. No sé si fue buena idea ir al desierto. No sé esto, no sé aquello. Empezaron a dudar de Dios. Tentar al Señor es ponerlo en duda. Es ponerlo en duda. Tú nunca puedes empezar ninguna oración al Señor diciendo: sí, de verdad. Hermano, arrepiéntete de todas esas pruebas que le has pedido a Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todas las veces
que has provocado a Dios diciéndole que te pruebe que es tu Dios, que te pruebe que es tu Padre, que te pruebe que te ama, que te pruebe que está contigo. Arrepiéntete, porque Él dio a su Hijo por ti. Estabas en los vicios, en la prostitución, familia rota, en las drogas, en el alcohol, traficando, matando, semimuerto. No estarías ni vivo, estás aquí. Eres salvo. Te ha dado vida eterna y aún así te atreves algún momento a decirle, pruébame que me amas. ¿Qué más te tiene que probar? Si entregó a su Hijo amado por ti, ¿qué más te tiene que probar? ¿Qué te tiene que demostrar Dios que no te haya demostrado ya? Mira tu vida hace 20 años, ¿qué más te tiene que probar? No deberías estar hoy aquí sentados, deberíais seguir en los bares, deberíais estar por vuestro cuarto matrimonio. Algunos no estabais vivos hoy, lo sabéis. ¿Qué más tiene que probar? ¿Qué más? Tienes a tu hijo ahí a tu lado, a tu esposa, tu familia no se ha roto, hay aire en tus pulmones, late tu corazón, te ha dado vida y te ha dado a Cristo. ¿Qué más tiene que probar? ¿Con qué cara vamos a Dios a que nos pruebe que nos ama? Somos tan pecadores, de verdad somos tan pecadores que la ingratitud vuelve tan rápido a nosotros. Eso pasa a nivel humano también. Cuando el pastor te falla, me voy de la iglesia, esta iglesia. Pero ¿cuántas veces oró por ti? ¿Cuántas veces fue de madrugada? ¿Cuántas veces atendió tus mensajes? ¿Cuántas veces lloró por ti? Pero te ha fallado. Eso sí, te tiene que probar cada día que eres tú, que te ama, que es fiel. Somos así con la gente. Nos pueden amar 100 años, que como nos fallen un día, recordamos el fallo y olvidamos sus tiempos de fidelidad. Somos así con Dios, somos así con el matrimonio. Pasa algo malo, discutimos, pero nunca nos sentamos a decir, oye, ayer te portaste muy bien, ayer me hiciste caso. Lo bueno no, porque ¿sabes cómo somos de egoístas? Es su deber. Mira cómo somos. Lo bueno no lo elogiamos porque lo esperamos, pero lo malo, como no lo merezco, ahí sí que llamo la atención. Hermano, te pido una cosa, dale la vuelta a esa historia y empieza a vivir diferente. Pasa por alto los errores de los demás, perdona y ten misericordia y empieza a dar gracias a los que te tratan bien. Da gracias al hermano que hizo una oración por ti, da gracias al hermano que se paró de su agenda un tiempo para tomarse un café contigo, da gracias a los que te han pastoreado por tiempo, da gracias a los que te tienen en su lista de oración y perdona cuando te ofendan, porque tendrás un corazón más agradecido y te será más fácil amar. Y no serás una persona que solo vive amargada porque todo el mundo le falla. Porque te voy a decir una cosa, te van a seguir fallando. La vida está llena de gente que nos falla. Pero recuerda que tú también eres gente. Y tú también fallas. Por eso hay un texto en la Biblia muy claro que dice, soportaos los unos a los otros. No hay que soportar a alguien que no te falla. No hay que soportar a alguien que todo te lo hace bien. Hay que soportar a la gente que te decepciona. Hay que soportar a la gente que un día no está cuando lo necesitabas. Hay que soportar a la gente que un día te mira raro. Pero es nuestro deber cristiano. Porque Él también nos soporta. Y nosotros debemos actuar como Él actúa. Si somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Yo quiero leer otro pasaje para que veamos otra actuación. Hemos visto aquí el pueblo dudando de Dios, dudando de su fidelidad, dudando de su bondad, de su amor. Pero a esta parte ahora la quiero llamar las aguas de Meriba. Números capítulo 20. Son textos amplios ahora lo que viene, pero es que son necesarios. Versículos 2 al 13. Dice, y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Se han juntado ahora contra Moisés y Aarón, cada vez pilla más gente. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Todo el mundo, ¿sabes esa frase? Ojalá me hubiera muerto, ojalá no me hubiera casado, ojalá. Hermano, cuidado, porque hay unas personas en la Biblia a las que el Señor les concedió
haberse muerto. Cuidado. Yo no te voy a decir esto que tu palabra tiene poder y lo que digas te va a pasar, pero cuidado porque el Señor a lo mejor un día responde y dice, ¿te arrepientes de que te haya salvado? Te lo quito todo. ¿Te arrepientes de haberte casado? Te quito la familia. A ver qué tal estás cuando pases 2 días como Job. Hermanos, cuidado con esos ojalá que nacen de corazones emocionales, que no razonan. ¿Saben una característica de este pueblo del desierto? Un pueblo sumamente emocional. Un pueblo que si se sentara a ver todo lo que el Señor habría hecho, no diría estas cosas. Pero que simplemente pasa algo y reaccionan. Hermano, yo batallo con eso. Y seguro, y yo conozco mi congregación, muchos también batalláis. Pastor, es que tengo mucho temperamento. Es que, hermano, debemos orar para que el Señor nos dé dominio propio. Para que el Señor nos dé paciencia. Para que el Señor nos dé mansedumbre. Hermanos, no podemos ser una granada y cada vez que pasa algo malo le quitamos la anilla. Exploto. Ya, pero yo exploto y luego se me pasa. Pero salió metralla y eso hizo daño. Y eso golpeó a gente y nuestras palabras hirieron. Hermano, vamos a buscar en el Señor freno. Yo soy el primero que lucho con esas áreas de mi vida, porque a mí me pasa, me sucede algo y la sangre se me enciende y yo tengo que buscar al Señor, porque eso no te va a llevar a ningún lado bueno. Solo arrepentirte de muchas cosas que podrías haber evitado. Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Mira cómo empiezan a llamar al lugar donde los tiene el Señor. Miserable lugar. Miserable lugar. No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Hermano, ¿qué hicieron Moisés y Aarón con toda la reclamación del pueblo? Se postraron ante el Señor. Qué enseñanza también. Tengo ganas un día de dar esos libros, pasa que son muy extensos, pero son tantas enseñanzas prácticas para la vida. Hermano, cuando a lo mejor hay bronca en casa, situaciones tensas familiares, hermano, Moisés y Aarón no fueron contra ellos, se pusieron a su nivel, alzaron la voz, se postraron ante Dios, como diciendo, Señor, esto me supera, pero como yo reaccione, la vara la cojo y... Porque eso es lo que nace en el corazón, sacar la vara y adiós pueblo. Pero se postraron ante el Señor. Hermano, ¿cuántas cosas no se arreglarían en nuestro día a día si en el momento de tensión postráramos nuestros rostros ante el Señor? Sería mucho mejor. Mira qué sigue. Y habló el Señor a Moisés diciendo, mira qué le dice el Señor a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. ¿Y qué le dice que haga la peña ahora? Que le pegue. Que le golpee. Atentos, habla a la peña. No golpea a la peña, habla a la peña. Mira que sigue. Habla a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Pero algo pasa. Pues parece que todo ha ido bien. Ha brotado agua, ha bebido todo el mundo. Parece que, oye, vámonos, que esto ha salido genial, todo el mundo ya está tranquilo, pero de golpe sale una voz. Esto no ha acabado así, porque esto no es lo que yo había pedido. Esta no es la orden que yo he dado. Aquí había alguien que también estaba enfadado y hoy no se controló. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. ¿Quiénes son vosotros?
Moisés y Aarón. Porque no está diciendo, porque los hijos de Israel no me creyeron. Dios ya sabe que esa gente es de dura cerviz. Pero le está diciendo a Moisés y Aarón, vosotros hoy me habéis fallado. Vosotros hoy no me habéis creído y ni me habéis tratado como santo ante los hijos de Israel. Moisés se equivocó. Moisés reaccionó de una manera un poco distinta a lo que Dios le había pedido. Pero hay una cosa, y es que Dios no lo pasó por alto. Moisés, eres un gran siervo, como hemos dicho antes, un siervo fiel en mi casa, pero Moisés, el pecado tiene consecuencias. Aunque seas tú, Moisés, aunque yo te ame, Moisés, mira lo que dice. Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Sabes lo que le ha dicho Dios a Moisés? Moisés, ¿te acuerdas de esa tierra prometida? No entras, Moisés. ¿Qué le puede pasar a Moisés por el corazón pensando, una vez se me ha ido la olla? Una vez se me ha ido la cabeza. He aguantado que me quieran apedrear. Lo he aguantado todo una vez y me quedo sin la tierra prometida. Una vez. Y nadie puede decir Dios es injusto, porque el salario del pecado es la muerte. Hermano, una vez basta. No estamos ofendiendo a una persona, estamos ofendiendo al santo Dios. Estamos ofendiendo al santo Dios. Moisés, no vais a conducir al pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. Entonces, quiero que veamos dos cosas que llevamos vista. Número uno, el pueblo ha dudado del Señor. Lo que hemos leído el primer texto, el pueblo ha dudado que Dios está con ellos, que Dios los guarda, que Dios los guía, que Dios los ama. Número dos, el pueblo ha contendido con el Señor, se ha peleado con el Señor, se ha rebelado contra el Señor, a pesar de que el Señor ha mostrado su santidad en medio de ellos. Y quiero mostrar una tercera característica. Salmos 78, versos 17 al 22. Y esta le he llamado el desprecio por la provisión de Dios. Pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida. ¿Cómo? A su gusto. ¿Cuánta gente hay que hoy no ora así? Hermano, cuando yo veo a gente que declara y decreta como si tuvieran derecho a exigir que pasen ciertas cosas, me parecen gente que le está pidiendo a Dios comida a su gusto. En este caso, la tentación es esto: pidieron comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Hermano, eso no es una palabra que pone en duda a Dios. Hermano, ¿qué pregunta puedes hacer? ¿Podrá Dios? Que la respuesta no sea sí. ¿Qué pregunta? Toda pregunta que sea, ¿puede Dios? Sí. ¿Puede Dios sanar a mi madre de cáncer? Sí. ¿Puede Dios mover los montes? Sí. ¿Puede Dios ahora poner todo el cielo rosa? Sí. ¿Puede Dios ingresarnos ahora 100 millones de euros a cada uno en el banco? Sí. Si la palabra poder implica su capacidad, puede todo. Es el Todopoderoso. Puede preparar mesa en el desierto. La cuestión, nosotros no le preguntamos a Dios si puede. Nosotros preguntamos a Dios si quiere. Pedir con fe no es creer que Dios lo va a hacer. Pedir con fe es creer que Dios lo puede hacer y descansar en su voluntad. Es que no tenéis fe cuando oráis. Sí, tengo fe. Yo sé que Dios todo lo puede, pero también sé que hará lo que quiera. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo?
Por tanto, al oírlo el Señor, ¿qué hizo? Se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel porque no creyeron en Dios. Y mira qué dice, no confiaron en su salvación. El Señor los carga de promesas. Te saco de Egipto, te hago mi pueblo, te llevo a una tierra que fluye leche y miel, y te pasas todo el camino dudando. Un pueblo constantemente reclamando, ¿será que Dios nos va a bendecir? ¿Será que Dios quiere que estemos aquí? Hermano, hay gente que vive así la vida. Gente que vive así la vida, están en casa, entre ellos en la mesa. ¿Será que Dios nos quería aquí? ¿Será que teníamos que haber salido? ¿Será que teníamos que haber viajado? ¿Será que tenía que haber cogido ese trabajo? ¿Será? Todo el tiempo, nada les parece bien, todos están inconformes, nunca es suficiente. Tienen un techo, están hablando en una mesa y comiendo, pero nunca es suficiente. Porque miran por la ventana y hay alguien con un coche mejor. Y miran al lado y hay alguien cobrando más. Y miran al lado y hay alguien con una vida materialmente más abundante. Y a eso es lo que brota. Porque en el fondo muchos de nosotros tenemos un pequeño Asaf del Salmo 73 en el corazón. Porque tuve envidia cuando vi la prosperidad de los impíos. Y muchos de nosotros muchas veces llegamos a decir como Asaf, por poco resbalaron mis pies. Pero también muchos de nosotros debemos ir a la Escritura como Asaf para decir, hasta que entré en el santuario y recordé el fin de ellos. Y recordé que ellos tienen un Maserati que no paga la salvación. Y recordé que ellos tienen un dinero que no compra la gloria eterna que me ha regalado Dios en Cristo. Solo dudas cuando sales de la palabra, hermano. Cuando te olvidas de sus promesas. Y solo quieres buscar las promesas que el mundo da, promesas falsas. Quiero leer rápido Números 11, 5 y 6, porque en ese salmo hemos visto cómo el pueblo reclamaba de Dios, pero yo quiero leer, porque aquí hay una frase que a mí leerla me duele. Números capítulo 11, versículos 5 y 6 dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Oh, míralos, comían gratis. Gratis. Ahí ya no se acordaron que eran esclavos. Mira cómo llega la murmuración hasta verle el lado bueno a la esclavitud. Oye, pero sí, ¿sabes qué? Nos pegaban latigazos, golpeaban a nuestros hijos, trabajábamos 22 horas al día, pero comíamos pescado gratis. Cada noche venía el patrón y nos dejaba un cuenco con 2 peces, gratis. Porque después de 22 horas de trabajo nos lo podían haber cobrado, pero encima nos lo regalan. A veces el pecado es tan grande en nuestros corazones. Yo he llegado a ver gente en la iglesia que me ha llegado a decir, pues en el mundo se está mejor. Porque en el mundo hay menos hipocresía. Y yo digo, ¿en serio? En serio, estatua de sal, en serio, deja de mirar atrás. Hermano, ¿a quién queremos engañar para decir que el mundo es mejor que la iglesia? ¿A quién? Es que en la iglesia hay hipocresía, el mundo también. Es que en la iglesia hay gente que te lastima, el mundo también. Es que en la iglesia hay gente falsa, el mundo también. El mundo también. ¿Qué significa eso? Porque cuando ahí todo era falso, hipócrita, te tachaban de todo, te hacían bullying, no querías salir de ahí. La realidad es que nuestro corazón, muchas veces, corazones no transformados, el de los creyentes no, siempre miran atrás, con añoranza. Hermano, la diferencia entre un creyente y no. Mira, hay gente en esta iglesia, no diré hoy, puede ser, pero hay algunos que no son creyentes y están, y otros que son creyentes y están. La diferencia es que algunos han salido del mundo, pero no ha salido el mundo de ellos. Y algunos, aunque llegáramos a estar en medio del mundo otra vez, el mundo ya no está en nosotros.
Esa es la diferencia entre un creyente y otro. Hay dos tipos de personas, las que están aquí anhelando el pasado y las que por un día a lo mejor están ahí en el cumpleaños de un primo que no es creyente y se sienten como un pez fuera del agua porque dice, eso ya no me da nada, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Te ha pasado, después de conocer a Cristo, que ves conversaciones de compañeros de trabajo y las miras como de lado, como diciendo, ni sepa que estoy? Estas no son mis conversaciones. ¿Te ha pasado estar con familia, sangre, no creyente, y estar incómodo? Porque te sientes más a gusto con el pueblo de Dios que con tu propia sangre. Qué fuerte, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es llegar a decir, me siento más a gusto con un hermano de la iglesia que con mi primo de sangre, que hemos crecido juntos? Es que ya no tenemos nada en común. Y con el hermano me puedo sentar 6 horas y se me pasa volando porque amamos lo mismo, disfrutamos de lo mismo, nos gozamos de lo mismo y vamos en una misma dirección. Pero el que el mundo no ha salido de ello siempre sigue añorando. Es más, te cuentan su testimonio del pasado y sonríen. Porque yo cuando iba a la discoteca, no veas, digo, qué gracia te hace pecar contra Dios. Deberías llorar por ese tiempo, deberías llorar por tu pecado y deberías llorar por tu maldad, no recordarla como experiencias divertidas de la juventud. Eso es lo que hacen los mayores del mundo cuando lo recuerdan. Los creyentes sabemos que eso crucificó a Cristo. ¿No hace gracia? Mira cómo sigue. Nos recordamos de los pescados que comíamos gratis, de los pepinos, mira, pepinos gratis, melones gratis, puerros gratis, cebollas y ajos gratis. Oh, hermano, ¿quién querría volver a Egipto? Yo no. ¿Pescado, puerro, cebolla y ajo? Prefiero el desierto, hermano. Pero mira que dice, pero ahora no tenemos apetito. Han perdido el hambre. ¿Sabes por qué? Porque nada hay para nuestros ojos, y mira esta expresión, excepto este maná. ¿Cómo se te ocurre hablar de la provisión de Dios diciendo, este maná? Hermano, ¿ves el corazón de este pueblo? Al que acaba de describir el autor cuando dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes lo que está diciendo? No seáis como ellos, que dudaron de Dios, que fueron desagradecidos, que se quejaban de su provisión, que murmuraban contra lo que Dios daba, que nada les parecía suficiente, que lo provocaban a ira. No seáis como ellos. Porque lo más grave es lo que sigue ahora. Y vieron mis obras por 40 años. O sea, no es que tuvieran motivo para dudar. No es decir, no es que dudaran el primer día. Que vieron la mano de Dios por 40 años. Dios había mostrado eso, hermano. En el desierto llovió maná. No pasaron hambre, no pasaron sed, no se desgastaba el calzado, no se desgastaba la ropa. Hermano, ninguno caía enfermo allí. Todos guardados, todos cuidados, todos protegidos, todos sustentados. Dios mostrando su mano 40 años. Por la noche, una columna de fuego para no helarte. Por el día, una nube para no abrazarte. Comida cada día, sustento cada día, provisión cada día, protección cada día, guía cada día. Y aún así ellos dudaron de Dios, reclamaron contra Dios, se quejaron contra Dios. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo, que ya hemos visto a lo mejor 4 años, 5 años, 10 años en nuestra vida la mano del Señor y a veces seguimos quejándonos de Él? Y nos seguimos quejando de la vida, quejando de su provisión, quejando de esto. Hermano, aprende de estas personas. Pero el desierto para ellos sirvió de algo. Porque ellos vieron la mano de Dios 40 años, pero el Señor también vio su corazón. Deuteronomio 8, del 2 al 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos, te acordarás de estos 40 años. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor? Para humillarte, probándote, ¿a fin de qué?
de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante esos 40 años. Pero mira qué interesante lo que dice el versículo 2 al final, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no mis mandamientos. Hermano, qué maravilloso. El Señor ha hecho todo lo que ha hecho. Dios es soberano. Dios ha querido hacer eso. Dios ha querido llevar al pueblo a veces a esa situación de pasar un poco de sed. Dios ha querido llevar al pueblo a esa situación de parecer que van a tener hambre, para hacer una cosa solo, para probar lo que había en tú. Déjame decirte una cosa, Dios sabía lo que había en sus corazones ya. Esos son los textos interesantes. ¿Por qué Dios prueba algo que ya sabe? O lo de, oye, ¿y tu hermano Abel dónde está, Caín? A ver, Señor, me pregunta más. Tú ya lo sabes. Está ahí, en ese charco de sangre. A veces vemos en la Biblia escenas así, ¿verdad? Dios haciendo preguntas. Como, a ver, dime. Y en este caso igual, Dios probando el corazón. ¿Le hace falta a Dios probar el corazón para saber lo que hay? ¿Quién lo tenía que saber? Ellos mismos. Cuando Dios me hace pasar por el desierto, no es para que Dios sepa cómo está mi fe, es para que yo sepa cómo está mi fe. Para decirme, hay que orar más, muchacho. No estás tan firme como piensas. No eres tan bueno como crees. No eres tan fuerte como pensabas. El desierto no le enseña nada a Dios. El desierto nos enseña a nosotros. El Señor no estaba probándole a él que el pueblo era de dura cerviz. El Señor le estaba mostrando a todos que el pueblo era de dura cerviz. Porque lo que Dios va a hacer ahora es condenarlos. Y nadie va a poder rechistar. Señor, ¿por qué? Os he probado 40 años, ¿por qué os voy a condenar? Os he probado 40 años, ¿por qué vais a morir aquí en el desierto? Os he probado 40 años, ¿por qué no vais a entrar en la tierra prometida? ¿Queréis pruebas? Ahí tenéis todos los textos. Me habéis provocado, me habéis tentado, habéis hecho esto. El desierto no sirvió para demostrar a Dios nada. El desierto sirvió para demostrarle algo al pueblo. Para demostrar si guardaríais o no mis mandamientos. Hermanos, habéis quejado de todo, habéis hecho de todo. Está claro que si entráis en la tierra, no vais a venir conmigo ni un día. Vais a hacer lo que os dé la gana. Hermano, cuando pasan momentos difíciles en tu vida, no cuestiones por qué Dios te hace pasar por ellos. Te doy un consejo de amigo esta vez. Aprende qué quiere enseñarte Dios de ti en ellos. A mí hay momentos malos en la vida que me han enseñado que era menos maduro de lo que pensaba. Momentos que me han enseñado que mi fe no estaba tan fuerte. Momentos que me han enseñado que yo no era tan bueno y que vivía a lo mejor corrigiendo a mucha gente y de golpe yo caigo y digo, uy, ¿ahora qué? Si se enteran los que yo tanto he corregido de esto. Para enseñarme que yo no soy mejor que nadie, más fuerte que los demás, más ungido que otros. Para enseñarme que hay que orar más, que hay que depender más. Hermano, yo tuve un momento en mi fe que pegué una caída garrafal, que fallé a Dios con lo que jamás pensaba que podría haberle fallado. Porque estaba lleno de soberbia y pensaba que a mí nunca me pasaría. Que yo podía jugar con los límites, pero que al final yo controlo. Y me pasé un año, hermanos, un año prácticamente, que iba a la iglesia, pero solo iba mi cuerpo. Que iba porque había que ir. Tú sabes lo que es orar y no sentir nada. Que lloras ya de impotencia, de que quieres volver a lo que tenías con el Señor y no hay nada. Tú sabes lo que es predicar por cumplir, cantar por cumplir, congregar por cumplir, porque sabes en el fondo de tu corazón que tu relación con Dios está hecha un desastre.
pero tienes que aparentar. Un año así, hermano. Por eso a veces cuando las personas dicen, oye, ¿por qué no vas a estos sitios? ¿Por qué tú crees que eso está mal? Digo, mira, igual no está mal, igual, pero yo prefiero ponerme este límite. ¿Por qué? Porque yo ya no la voy a liar otra vez. Porque el desierto me enseñó que yo también puedo caer, que yo también me tengo que guardar, que yo no soy un superhéroe, que el que está firme cuídese que no caiga. Y yo me voy a cuidar porque otro año sin él estaba, pero lo había entristecido tanto que parecía que no. Y otro año así, yo no puedo. De verdad que no. Y tengo que hacer lo que sea posible para cultivar esa relación. Y si un día me relajo, le tengo que pegar una exprimida a la fe otra vez, porque cuando tú has pasado por eso, pero también has pasado por un buen momento con él, tú no quieres volver a ese momento frío, apagado. No quieres estar en un púlpito y sentirte solo. Hermano, ¿tú sabes lo que es estar en un púlpito y sentirte abandonado por Dios? A tu propia suerte. Pero volver a estar ahora en los púlpitos y sentir que está conmigo, que me respalda, que me apoya, no significa que hoy sea perfecto. Pero hermanos, son los desiertos los que nos ayudan a revelar lo que hay en nuestro corazón. Dios ya lo sabe, pero Dios necesitaba, y digo necesitaba en un sentido, ya lo entenderán, necesitaba que nosotros lo supiéramos. Quería que nosotros lo supiéramos. Mucha gente que teníamos en la iglesia por gente súper espiritual, hoy apenas vienen a los cultos, ahora ni congregan en alguna iglesia. ¿Qué pasó? Si los teníamos por tan espirituales, al final el Señor tuvo que revelar lo que había en su corazón. Parecía otra cosa. ¿Qué hizo al final Dios con ese pueblo? Llegamos a la recta final, los 2 últimos versículos. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Al final, hermano, Dios condenó al pueblo. Porque al final de la historia todos esperan, y Dios los perdona. Pero no acabó así. Vamos a leer Números capítulo 14, versículos 20 al 32. Es un texto muy largo, lo leo rápido, solo para ver todo lo que dice el Señor. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba estas 10 veces. ¿Cuántas veces? Qué pueblazo, ¿eh? Qué pueblazo. 10 veces. Y no han oído mi voz. No verán, mira lo que dice el Señor, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. ¿Cuántos entraron? De ese pueblo que lo provocó, ¿cuántos entraron? Pero a mi siervo Caleb, alguien se cola, alguien se ha colado. Pero a mi siervo Caleb, porque ha tenido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto, camino del Mar Rojo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Ya no es Moisés el que dice hasta cuándo, ahora es el Señor. He oído las quejas de los hijos de Israel. ¿Te has quejado tú contra el Señor alguna vez? Recuerda algo, las ha oído, ¿eh? Dios escucha las oraciones, pero también escucha las murmuraciones. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Tal y como habéis hablado a mis oídos. ¿Te acuerdas aquel día que dicen, ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos? Tal y como habéis hablado, así será. Mira qué dice ahora. En este desierto van a caer vuestros cadáveres. Todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba. Jóvenes, os habéis librado. De 20 años arriba, que han murmurado contra mí.
De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto dos personas: Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vosotros, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en el desierto. La típica profecía que le gusta a todo un domingo por la tarde. ¿Te imaginas venir aquí? Hoy viene un profeta de los Estados Unidos. Chica, a ti, así te dice el Señor, esta noche cae tu cadáver. Nadie iría más a esos cultos, ¿eh? Si se levantaran profetas como Jeremías, como Daniel, como... Hermano, te digo yo que cuando se anunciara el culto, iba más gente al culto de oración. Pero es que hoy las profecías son un gran ministerio, éxito, grandeza, Dios tiene algo grande, ve una puerta abierta, un ángel con una llave, todo eso. Hermano, hay una cosa que debes entender. Va a haber un juicio. Segunda cosa que debes entender, el juez es santo. Tercera cosa que debes entender, el juez es justo. Cuarta cosa que debes entender, nadie se escapa. Quinta cosa que debes entender, Dios te ha dado una oportunidad. 10 veces me han provocado. Han visto mi gloria 40 años. He sido paciente. Pero al final la sentencia es esta, porque no han oído mi voz. Y yo quiero leerte una frase del versículo 10, que te la he dicho al principio y creo que es importante. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, mira qué palabra hay. ¿Cuál es? Siempre se desvían en su corazón y no han... Dos cosas que quiero decirte. La primera, no fue alguien que tropezó una vez y perdió su salvación. Ese texto no nos está describiendo a gente que era creyente y perdieron su salvación. Y espero que lo tengas claro. ¿En qué momento del desierto esa gente pareció creyente? Si era Moisés darse la vuelta, toma becerro. Otra vez, toma pedrada. Otra vez. ¿Cuándo fueron creyentes? ¿Cuántas veces se desviaron en su corazón? Nunca conocieron mis caminos. Nunca han estado conmigo. Nunca han caminado realmente conmigo. Siempre se han desviado. A lo mejor un par de días, porque llovía el maná, bebían el agua, se calmaban, pero otra vez volvían a ser ellos. Se calmaban y otra vez volvían a ser ellos. Es como esa gente que seguís arrastrando a la iglesia, viene una semana y se vuelve a ir 2 meses. Viene una semana y se vuelve a ir 2 meses y tú, el hermano está débil. ¿Hermano? Otra cosa es que me digas que viene 2 meses y cae una semana, pero me estás diciendo que viene una semana y cae 2 meses. ¿Cuál es la definición ahí de hermano? Si lo que está mostrando en su corazón que siempre sigue desviándose en su corazón. Esa palabra siempre se desvía en su corazón nos muestra que nunca han estado con el Señor, nunca han conocido sus caminos. Y quiero por eso traer unas aplicaciones rápidas a nuestra vida en ese sentido. Aplicaciones para hoy, para la iglesia. Ya hemos hecho aplicaciones durante el sermón. No dudes de Dios, no murmures contra Dios, no endurezcas tu corazón. Pero quiero traer unas aplicaciones para la iglesia, porque la iglesia también todos parecemos el pueblo de Dios. Por eso el título, empezaron, pero fueron condenados. Porque empezaron a caminar con el Señor en el desierto, pero realmente nunca estuvieron con el Señor. Y cuando vemos la iglesia, tenemos la mala costumbre de que cuando uno se va al mundo decir, un hermano se ha desviado. Hermano, gente a lo largo de tus tiempos en la iglesia va a demostrar que nunca lo fue. Y que al final te darás cuenta que estos que están en la iglesia te dicen, hermano, lucho con la pornografía, lucho con esto, al final acaban sucumbiendo muchos. Es decir, a ti te decían que vivían cayendo. Y al final se van y los llamas hermanos. ¿Cuándo fue un hermano? Vive cayendo y se va al mundo. ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue convertido? ¿Dónde viste el nuevo nacimiento? ¿Que estuvo un tiempo con nosotros?
Vamos a traer algunas aplicaciones. Primera, muchos caminan un tiempo y luego se alejan. Y eso lo vas a vivir, es duro, hermano. Soy el primero que dice que eso es duro. Soy pastor y me duele. Pero te aseguro una cosa, muchos no nos han sorprendido, a mi esposa y a mí. En casa a veces hablamos de ciertas personas que hasta nos sorprende porque algunos en la iglesia los toman por espirituales y nosotros parece que miramos con un ojo raro, pero a veces vemos ciertas cosas y al final se revela. Porque nadie es necio ni ciego. Y uno sabe qué espera de un creyente y por qué ese hermano siempre se queja de la iglesia, siempre se queja de la vida, siempre vive cayendo, no tiene ganas de congregar, hay siempre que arrastrarlo. ¿Tú esperas eso de un creyente? Hermano, deja de pensar que todos los que están son. Muchos empiezan caminando y luego se alejan. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad, a pesar de que ese texto habla de falsos maestros, aplica a personas de a pie. Número 1, ¿salieron de quién? De nosotros, es decir, estaban con nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué, Juan? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habían hecho? Habrían seguido aquí, ¿no? Si eran de Cristo, ¿por qué se van a volver al mundo? Seguirían con Cristo. Pero ¿qué pasa, Juan? Pero salieron. ¿Para qué salieron, Juan? Para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y duele. ¿Sabes por qué duele? Porque al mundano también se le ama. Y cuando tienes un mundano que cantaba alabanzas, que parecía que por un momento era de los nuestros, le cogiste cariño, que comiste en su casa, tomaste café con él, y te duele verlo ahí. Pero al final hay que reconocer la realidad. Eso es lo que quiere. Es lo que quiere. ¿Por qué? Porque la puerta sigue abierta. Podría venir, pero no quiere. ¿Sabes por qué? Porque ahí tiene el corazón. Ahí tiene el corazón. Y ojo, no te dejes llevar con los que se victimizan, los de no tengo fuerza, pero para emborracharte las que encuentras. Para ver pornografía las encuentras. No tienes fuerza para las cosas de Dios, porque tu corazón no les gusta esas cosas. Porque para la otra no te veo que alguien, no, vente a emborracharte, venga, vente a ver ese vídeo pornográfico, vente, no, porque tu corazón le nace. ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene que forzar las cosas espirituales? Que lo invitas a una cosa de creyentes y lo ves como aburrido, que se entretiene cuando el clima se vuelve natural. Cuando ya se empieza a hablar de fútbol y empiezan los chistes, cuando ya se acaba lo espiritual, él como que ya se siente más relajadito. Pero cuando es espiritual es como que no disfruta. Hermano, preocúpate si las cosas de Dios tienes que forzarlas todo el tiempo. Hay momentos malos, pero no debería ser la regla de que tenemos que forzarnos a hacer las cosas que un creyente debería amar hacer. Segunda cosa, no todos entrarán en su reposo. Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Qué dice? Jamás os... ¿Recuerdas lo que ha dicho de ellos? Nunca conocieron mis caminos, jamás os conocí. Estabais en la iglesia, hermanos, y dicen Señor, Señor, no son mundanos. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Hermano, estaban entre nosotros. Pero el Señor les dice, jamás os conocí. Hermano, ¿no te da miedo eso? Que pueda haber gente hoy aquí entre nosotros que mañana Dios le diga, no te conozco. Hermanos, está hablando de gente que hace milagros, está hablando de gente que ha echado fuera demonios, está hablando de gente que ha profetizado en su nombre. ¿No te da miedo, hermano, que tu pastor mañana pueda ser uno de los que Jesús le diga, no te conozco? Porque hacían muchas cosas propias del liderazgo. ¿Cuánta gente que está en el púlpito estará en el infierno? Porque las apariencias se mantienen. Hermano, ¿qué nos llama a todo esto? Un llamado a examinarnos. Una de las costumbres que a mí más me gustan del pueblo puritano
Miren, de toda la historia de la iglesia, de todos los grupos del pueblo de Dios que se han ido levantando a lo largo de la historia, me encanta, me fascina libros, todo lo que tiene que ver con los puritanos. Y si ustedes pueden buscar información de los puritanos, sus escritos, su estilo de vida, su piedad, todo, hermano, van a ver un modelo de cristianismo genial para seguir. Y una de las prácticas de los puritanos era el autoexamen. Ellos consideraban que cada noche debían examinar todo su día a la luz de la palabra, para analizar cada palabra, cómo he contestado a mi esposa, por qué he tomado esa decisión, todo a la luz de la Biblia, porque eso les ayudaba a mantenerse piadosos. Examinar cada día, cada palabra, cada gesto, cada intención, y les ayudaba a crecer en santidad. Hermano, todo lo que hemos aprendido hoy quiero que sirva para una cosa, para que te examines. Yo no he venido aquí a acusar a nadie de nada, pero a deciros, como Pablo dice en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Mira lo que dice Pablo, ¿acaso no reconocéis que Jesús está en vosotros? ¿Sabes lo que Pablo ve absurdo? La gente que dice, no sé si soy cristiano. Digo, pues si no lo sabes tú, chico. Tú eres el que sabe lo que te gusta hacer en el tiempo libre. Tú eres el que sabe cuánto amas las cosas de Dios. Tú sabes lo que la Biblia dice y tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú ya sabes si eres cristiano. Por eso Pablo dice, ¿acaso vosotros no podéis saber si Jesús está en vosotros? Hermano, yo no puedo saberlo, porque tú aquí me pareces un santo como la copa de un pino. Pero yo no sé qué haces cuando no estás en la iglesia. Yo no sé cómo os habláis en casa. Yo no sé qué haces en tu tiempo libre. Pero tú sí, y en el fondo tú te vas a hacer una pregunta. ¿Es Dios lo más importante para mi vida? Yo quiero que hoy te examines. Pero sobre todo que recordemos esto, hermanos. Que nosotros no nos estamos jugando la Canaán terrenal. Que nosotros tenemos que pensar a nivel espiritual de esta enseñanza. Porque tú puedes decir, tú puedes endurecer tu corazón y el Señor me deja sin entrar en la tierra prometida. Pero es que nuestra tierra prometida es Cristo. Yo no he llegado a Canaán donde fluye leche y miel, pero he llegado a Cristo y fluye algo mucho más grande que leche y miel. Fluye ríos de agua viva. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y me interesa mucho esa palabra porque dice, el que cree en el Hijo tiene, pero el que no dice el que no cree. ¿Te has dado cuenta? Dice, el que cree tiene vida eterna, pero el que no, porque aquel que cree ama, y aquel que ama guarda sus mandamientos. Tú puedes decir lo que quieras, pero lo que Dios acaba de decir es, si no obedeces, no crees en Jesús. Porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, que Dios nos lleve a examinar nuestros corazones y por favor, si hoy oís su voz, no los endurezcáis, obedezcamos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perfecta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que has traído a nuestros corazones. Señor, hoy ha sido extenso, pero era necesario porque era importante analizar estos textos desde todos los puntos de vista, aprender de sus quejas, de sus dudas, de sus murmuraciones, de no haber creído nunca contra ti, Señor, de no haber creído nunca en ti, haber dudado en todo momento y pedirte, Señor, que nos libres de caer en eso. Líbranos de la murmuración, de la queja, de ponerte a prueba, de tentarte, de provocarte, de murmurar contra ti, Señor. Y quiebra nuestros corazones para que lo único que hagamos ante tu palabra nunca sea dudar ni provocarte, sino aceptarla, retenerla y obedecerla. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una Canaán más grande, un reposo eterno, que no está en una tierra, en esta tierra, sino que está en Cristo Jesús. Gracias por nuestro eterno reposo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos descanso y la confianza de la gloria venidera. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares y guíanos junto a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.